Bienvenidos a todos y a todas al canal de Academics. Soy Ernesto Alvarado. El día de hoy vamos a analizar qué es el derecho y la importancia del derecho. Entendemos que proviene del vocablo latín directum, que significa no apartarse de aquel camino de rectitud y seguir siempre por el sendero del bien. Ese es el concepto original derivado del vocablo latín. Sin embargo, tenemos una diferencia entre varios autores que vale la pena mencionar y que pueden darnos una buena estructura para poder entender un poco más lo que es el derecho, la significancia y la importancia de este concepto y por supuesto de esta disciplina. Para Ulpiano, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Cada quien tiene algo que dar y algo que recibir desde una perspectiva social, y en ese sentido tratamos de generar cuestiones que aprovechen los valores sociales y den buenos resultados. Sin embargo, para Kant, el derecho es más complejo que las propias condiciones por las cuales las personas pueden coexistir en sociedad, y la idea es que esos criterios permitan generar una ley universal en donde nos asociamos para tener un beneficio colectivo. Sin embargo, una definición bastante interesante es la definición que hace el propio Carlos Marx en relación a que el derecho es la voluntad de la clase dominante elevada a categoría de ley. Es un concepto bastante interesante. Tenemos aquí tres conceptos. Podríamos, considerando estos tres y la propia circunstancia del vocablo en latín, en donde ese concepto de derecho podría ser el conjunto de principios normativos, pero también normas que generalmente son inspirados en causas sociales, en causas de justicia y de orden, y que deberían regular las relaciones humanas en toda sociedad, pero también la conducta externa de todas las personas. Ese es el pretendido, considerando estos análisis, por supuesto con los énfasis del bien que decía Kant, o de Ulpiano, o también de Carlos Marx, en donde pues sí hay grupos que pueden ir definiendo cuáles son esas leyes, cuáles son los criterios y los principios normativos que se van relacionando con la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora tenemos clasificaciones del derecho. Ya una vez que hemos visto lo que es el derecho desde diferentes perspectivas, tenemos clasificaciones como el derecho natural y el derecho positivo. El primero es el que forma parte de la moral. Rigen nuestras conductas desde nuestros propios principios o nuestros principios familiares o comunales, y está también relacionada con la interacción de los hombres en aquellas pequeñas comunidades, vinculada a la justicia y al bien común, al bien de todos, a tratar de generar beneficios y valores en donde compartamos lo que necesitamos y lo que estamos esperando. Sin embargo, el derecho positivo ya es el conjunto de reglas o normas jurídicas que se encuentran en vigor en un lugar y en una época determinada. Ese derecho positivo, pues entonces, es la constitución política, las leyes que de ella emanan, también los reglamentos, las reglas de operación, son los que se encuentran vigentes y que están en vigor en esta época en la que actualmente estamos interpretando esta definición de derecho. Pero también tenemos un derecho objetivo, que es el conjunto de esas normas y que integran ese código y que debe también considerar valores y principios para salvaguardar la relación social, las conductas de los hombres, y que por supuesto nos interesa a hombres y a mujeres. El derecho subjetivo, sin embargo, va a ser aquel conjunto de facultades que son reconocidas para que los individuos actúen conforme a la ley y puedan exigir el cumplimiento de la misma. Esto es, por ejemplo, en un municipio, pues tienen la facultad de realizar el cobro del predial. Tienen el derecho objetivo como conjunto de normas, pero también el derecho subjetivo de la posibilidad y la facultad de exigir ese derecho, que es la facultad que tiene el propio municipio y los servidores facultados para exigir ese cumplimiento de esa norma específica en relación a ese impuesto predial.
Ahora también tenemos derecho público, por un lado, como conjunto de normas jurídicas que involucran las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos, con los mexicanos, con todos nosotros. Hay la Constitución, los derechos humanos, derechos políticos, laborales, etcétera, derecho público, pero también el derecho privado, que será aquel conjunto de disposiciones que rigen las relaciones entre particulares, ¿verdad? Una compra de un auto, una compra de una casa, el préstamo de un dinero, regula ese derecho privado, las condiciones que rigen esas circunstancias y esos deseos cuando así se interactúa entre los propios particulares. Ahí es importante entonces determinar por un lado ya el derecho y por otro lado la moral personal, que recordemos que se refiere a los actos del fuero interno. Cada uno de nosotros tiene su propia moral y en función de esa moral actuamos, pero es un fuero muy interno. Nos pasamos el alto o no nos pasamos el alto, damos la cortesía o no damos la cortesía, son actos individuales de carácter moral. Sin embargo, el derecho aplica la manifestación del fuero externo. La idea es que regule, como ya comentábamos en aquella definición que estábamos estableciendo de manera conjunta con los autores que ya citaba, que se regulen las conductas externas. Por lo tanto, el derecho es coercible, puede exigir una coerción y existir una coerción. La moral no, la moral, la conducta la podemos generar en ámbitos privados y cada uno tendrá esas conductas que le parezcan apropiadas y que haya observado o que esté desarrollando en el transcurso de su propia manifestación de ideas y actos. Recordemos que las normas jurídicas son bilaterales, las normas morales son unilaterales, las aplicamos nosotros mismos, mientras que las normas jurídicas tienen una complementariedad bilateral entre la autoridad y la sociedad civil, la autoridad y el pueblo de México, que tiene que ser observable. Por supuesto, son exteriores, son coercibles y también heterónomas, tienen una relación entre dos o más personas. Dentro de estas clasificaciones existen varias ramas del derecho. El derecho público, como el derecho constitucional que tenemos en los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho administrativo que regula esas relaciones del artículo 108 constitucional, en donde se define cuáles son servidores públicos y qué tipo de responsabilidades puede tener, 108, 109, el derecho penal, por supuesto, cuando uno infringe de manera penal la ley, cuando uno hace un acto de violencia, entonces pues entra esta parte del derecho penal, derecho procesal, artículo 14 y 16, en donde tenemos esos procesos que se deben de seguir para aplicar la ley, la justicia y también el orden. También el derecho internacional público, pues por supuesto que se regula, ¿verdad? Tenemos el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, pues está considerado dentro de estos tratados de acuerdos internacionales que regula el artículo primero de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 133, ese derecho internacional público. Pero también tenemos derecho privado, como el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil y por supuesto también el derecho internacional privado. Tenemos entonces un conjunto de especialidades, de ramas que se derivan de estas circunstancias. También tenemos lo que son las ramas o las especialidades del derecho social. Ese derecho social tiene que ver con el derecho al trabajo, artículo 123 constitucional, apartado A y apartado B, el derecho agrario, el derecho económico y por supuesto también el derecho ambiental, que pues es una obligación cuidarlo, pero también el Estado, las normas tienen que estar enfocadas en esta circunstancia en donde tenemos algunos serios problemas ya hoy derivado del cambio climático. Ahora, por otro lado, ya en relación a un derecho adicional que se acaba de involucrar, el derecho espacial, que es una nueva rama jurídica que es, pues por supuesto, una serie de dudas en donde algunos autores lo denominan como derecho astronáutico, derecho interplanetario, derecho cosmonáutico, etcétera, que tiene que ver con las relaciones que hoy se están dando con los viajes a la Luna, con los satélites, los viajes a Marte y los viajes interestelares que se puedan tener. Ahí pues entonces la importancia del derecho, de la moral aplicando por supuesto, de la ética a los principios y las ramas del derecho que hemos explicado, definido de manera breve pero concisa para tratar de dar certeza a la amplitud y la importancia que tiene precisamente el derecho.
Quedo atento a sus comentarios. Si les gusta, denle un like. Si no, denle dislike. Si les parece que es útil este material, por supuesto, estaremos realizando algunas otras actividades que puedan ser relacionadas a esto y que les pueda ser siempre de servicio y de utilidad. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.